Una vez más le damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos regala de poder compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios, lo que semana a semana estamos llevando a cabo en los hogares como reuniones familiares o células de hogar, en donde compartimos la palabra del Señor. Así de que, antes de todo, muchas gracias por sintonizarnos, por dedicar parte de su tiempo a este momento en donde sin duda Dios habrá de hablar a nuestras vidas. Hoy, en este día en particular, tenemos un pensamiento que se titula Los matrimonios mixtos. Un tema muy interesante porque no solo se daba en la comunidad cristiana de aquella época, sino que todavía entre nosotros hay matrimonios mixtos. Y allí va a girar la temática, ahí es donde vamos a estar meditando en esta hora. Y en esta oportunidad vamos a basar este pensamiento en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 17, y dice de la manera siguiente: y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. El tema de este día es los matrimonios mixtos. Y lo que queremos decir al de mencionar la palabra matrimonios mixtos es que habían en esta época, y como lo decía también en este tiempo, matrimonios entre un creyente y un incrédulo, entre un hermano en la fe y uno que no profesaba la fe cristiana. Entonces, este tipo de matrimonios, los cristianos estaban en esa relación conviviendo, pero generaba ciertos conflictos o ciertas dudas en la mente y en el corazón de los creyentes. Y la gran inquietud era, ¿será que es la voluntad de Dios que yo esté unida a este inconverso? ¿No será la voluntad de Dios hoy que soy cristiano que yo esté compartiendo mi vida con un hermano en la fe, con un cristiano? O sea, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué tengo yo que ver con este inconverso? Además, mi situación matrimonial mejoraría muchísimo, porque con este inconverso tengo conflictos, no solamente por su carácter y sus costumbres propias, sino por sus vicios y la falta de comprensión o la comunión que no tenemos, y eso hace de que no tenga una buena relación. Entonces, lo más probable es que Dios quiere bendecirme con un cristiano, con un hermano, en donde yo no voy a tener esa clase de problemas, esa clase de conflicto. Estos eran los pensamientos que tenían los hermanos que estaban en esa relación de matrimonio de cristianos con inconversos, y hacen la inquietud, la pregunta al apóstol Pablo, y él les responde, que son los versículos que hemos leído, y en primer lugar les dice, no abandone a su cónyuge. Ese es el primer punto. El primer punto es, no lo abandone, y está basado en el versículo 12
y 13, que dice: y a los demás yo digo, no el Señor. El apóstol Pablo en este momento no es consciente de que sus palabras o sus escritos llegarán a formar parte del canon sagrado, el libro aquel que llegará a ser de bendición no solamente para los corintios, sino para todos los creyentes a lo largo de la historia. Y por eso él dice, esto lo voy a decir yo, no lo dice el Señor, pero porque él no es consciente. Sin embargo, él está escribiendo la palabra del Señor, y su consejo es, dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y viceversa. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Eso es lo que dice. A veces a nuestros problemas tratamos de buscarle una solución fácil y rápida. Es como parte de nuestra tendencia a huir de los conflictos, a huir de aquellas cosas que nos agobian, nos llenan de tristeza, nos llenan de angustia. Y en este caso, pues estar viviendo con un inconverso que murmura de la fe, que le prohíbe ciertas prácticas cristianas, o sea, por ejemplo, oír alabanzas, leer la Biblia, el congregarse. Entonces cualquiera puede decir, esta no es la voluntad de Dios, definitivamente no es la voluntad de Dios. Y uno, como les digo, está tratando de huir de esa situación porque uno dice, quizás cometí un error al casarme con este inconverso, debería de haber esperado cuando el Señor se revelara a mi vida y yo hubiera unido mi vida con un creyente, con un hermano en la fe. Y así pensamientos como esos se nos cruzan para huir del matrimonio. Pero el apóstol Pablo dice acá que si el inconverso consiente en vivir con él o con ella, no lo abandone. O sea, no debe de tener ese tipo de pensamiento de querer evitar la relación matrimonial solo porque está con un inconverso. En la actualidad se tienen excusas diversas y variadas para deshacer el vínculo matrimonial. Se nos olvida que el matrimonio es una relación que se contrae de por vida. No es una relación para una temporada, no es una relación para una época o para ver si funciona, sino que es una relación que se contrae de por vida. Hoy en la actualidad se usa la palabra incompatibilidad de caracteres. Ese es un motivo o un causal para que el matrimonio ya no continúe. Hay una historia interesante que fue muy conocida y fue un escándalo, la de la joven Britney Spears, cuando al calor de los tragos en Las Vegas contrae matrimonio con un joven que era un amigo con el que se había criado, era un muchacho con el que se había criado y lo conocía desde la infancia. Y esto hacía suponer o pensar que una relación ya llevada no solo desde la amistad de la infancia, sino al matrimonio podría funcionar, y es así como ella se casa en Las Vegas. La situación es que al día siguiente ella descubre que esa relación no está funcionando y ya el día domingo está desesperada, que quiere deshacer el matrimonio. El día lunes a tempranas horas está en un juzgado disolviendo el matrimonio. Se le llamó a eso un matrimonio de un fin de semana o el matrimonio de un fin de semana. Fue algo bastante breve. Historias como esta hay muchísimas en donde han durado muy poco tiempo. Algunos otros matrimonios se disuelven transcurridas incluso 4 horas. Hay casos de eso. Pero lo que sí es cierto, no se tiene como el debido compromiso para luchar por la relación matrimonial. En el matrimonio, sin duda, habrán conflictos, habrán problemas, como los tiene cualquier otro matrimonio. Pero tenemos una ventaja, y es que con la ayuda del Señor podemos enfrentar cualquier problema y Él puede ayudarnos para bendecir nuestros matrimonios. Pues bien, ese es el primer punto. El primer punto de los matrimonios mixtos es no lo abandonen.
el segundo punto sería la bendición que el inconverso tiene al estar recibiendo una constante influencia positiva sobre su vida por parte del cristiano. Y aquí hay algo grandioso, que un inconverso puede ser alcanzado por el Señor o para el cristianismo sin evangelizarlo verbalmente, sin hablarle, sino que el testimonio es tan poderoso y tan eficaz que puede producir en él la conversión. Dice que puede ser ganado sin palabras, solamente por la conducta de su esposa. Y acá se nos menciona ese principio, que es que ya sea el hermano puede ganarse a su esposa inconversa, o la hermana puede ganarse a su cónyuge inconverso, y ella puede ser una bendición para su familia. Y en los versículos 14 y 15 dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula obviamente es santificada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. La palabra santificado básicamente significa es estar apartado, es separado. Y en este caso, el inconverso está apartado de manera exclusiva, reservado allí donde está ejerciéndose sobre él una influencia constante, positiva por parte del creyente. Es decir, el incrédulo es santificado por medio del cristiano, o el cristiano está santificando al inconverso con su luz, con su testimonio, con su forma de ser, su personalidad transformada por el poder de Dios, está ejerciendo esa influencia positiva, tanto en el inconverso, en el cónyuge inconverso, como sobre los hijos. O sea, no es que solamente por estar casado con una hermana el inconverso será salvo, o por estar casado con un hermano la inconversa será salva, o los hijos serán salvos. No es eso lo que se nos enseña en la Biblia. Es una relación personal, pero lo que sí ellos tienen es una posición privilegiada en donde están recibiendo esa influencia, ese testimonio o esa bendición espiritual sobre sus vidas. Hay un proverbio que dice: júntate con sabios y sabio serás, y júntate con necios y serás quebrantado. Es decir, que si yo me junto con un necio, voy a aprender necedades, voy a aprender locuras, cosas incoherentes que luego sufriré las consecuencias. Pero si yo me junto con un sabio, voy a ser influenciado positivamente, voy a ser inspirado, mi conducta va a mejorar, o sea, voy a recibir bendiciones por parte de ese sabio. Por eso, dependiendo con quién uno se relacione, así será la influencia que uno recibe. Y más adelante hay otro proverbio que dice: no te acompañes del hombre de enojos, ni te hagas acompañar del iracundo, porque no sea que aprendas sus maneras y sea tropiezo para tu alma. Es decir, que si yo me relaciono con una persona con un carácter explosivo, con aquel que con una poca cosa explota, voy a recibir ese tipo de influencia, y cuando venga a sentir, yo también seré otra persona de mal carácter, otra persona explosiva. Pero en este caso, así como se ejerce una influencia negativa, se puede ejercer una influencia positiva, y el cristiano puede ejercer con su testimonio una influencia positiva sobre su cónyuge. Es decir, que en vez de estar pensando en huir, en abandonarlo, debe de permanecer allí dando un buen testimonio con su conducta, con su carácter, con su forma de ser, y eso impactará a su cónyuge, y en su momento él abrirá su corazón. Hay algo apasionante con las misiones. Quisiéramos ser misioneros en un país extraño, en una cultura rara y extraña, con otro idioma. Y a veces quisiéramos, muy probablemente, irnos lejos a una región desconocida y adaptarnos a esa nueva realidad.
Y eso nos ha sucedido. Hemos leído libros fascinantes acerca de las misiones y acerca de cómo la iglesia ha hecho un gran esfuerzo por llevar el evangelio a esas culturas que todavía están sumidas en las tinieblas y en la oscuridad. Pero en realidad no necesitamos ir muy lejos para compartir el evangelio y estar en otra cultura y aprender y hacer todo un esfuerzo mental. O sea, sí vale la pena, yo entiendo de que sí, pero no necesitamos estar aprendiendo otro idioma, no necesitamos ir a otra cultura, no necesitamos ir lejos para compartir el evangelio allí en el hogar. Allí están nuestros familiares, ahí están nuestros hijos, ahí están nuestros nietos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros cónyuges inconversos. Es allí donde podemos impactar con el evangelio. Tal vez usted ha soñado con ir a la India y compartir el evangelio a esa gente que vive en oscuridad, en tinieblas y en idolatría. Quizás usted ha pensado ir a una tribu de África y transculturizarse y llegar a adaptarse a esa nueva realidad y venir y luego contar las maravillas que Dios ha hecho, o ir a una de las tribus del Amazonas o a algún otro lugar. Pero si bien es cierto, eso es noble y en la medida de lo posible hay que hacerlo, pero si no puede usted ir a otro lugar, en la casa tiene la oportunidad para compartir el glorioso evangelio con lo suyo, es con su testimonio. Tal vez usted dice, pero es que no he estudiado teología, no he estudiado mucho de Biblia, tengo una mente que no retiene mucha información, no memorizo con facilidad los versículos, me falta fluidez para hablar del Señor. En realidad, no necesita conocer mucho. La samaritana solo fue impactada y tocada con una breve conversación que había tenido con el Señor y fue y habló en su comunidad que probablemente este era el Cristo porque le había revelado lo que había en su corazón. Pablo, si bien es cierto, había sido instruido a los pies de Gamaliel, dice que enseguida se esforzaba por dar a conocer a Cristo. Esta era otra nueva realidad. En cuanto a Cristo, no tenía un conocimiento muy profundo, muy amplio con respecto a algunos datos históricos de él, porque para él eso era algo que había que combatir, resistir, eso no era verdad. Entonces, usted no necesita irse lejos, no necesita un conocimiento profundo de las Escrituras, lo que necesita es tener amor por su familia, debe de hacer misión al interior de su familia. Allí es donde hay hijos que no quieren de Dios, que las alabanzas les son un fastidio, que les son una molestia, que invitarlos al culto, eso es algo que no va con ellos. O sea, allí en la familia tenemos cónyuges que no tienen ningún interés en las alabanzas o en la música de Sion, sino en música cuestionable que deja mucho que desear, porque hay una música anterior y actual tan llenas de vulgaridades, pero eso es lo que le atrae porque él está en tinieblas. Entonces, allí tenemos a nuestros cónyuges o a nuestros hijos, y por eso dice el apóstol Pablo, si está en un matrimonio mixto o una relación mixta, conviviendo con un inconverso, no lo abandone. Es más, como dice el punto número 2, usted puede ejercer una influencia positiva con su testimonio. Y dice en el versículo 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente y la mujer incrédula es santificada en el marido creyente. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces es allí, la palabra santificado, ellos están apartados. Dios se los ha puesto, Dios se los ha traído y Dios los ha puesto allí para que usted sea una lucecita para ellos. Hace tiempo leí una historia que es muy interesante. Un hombre va donde un pastor y le dice, pastor, quiero que ore por mí para que Dios me dé otro trabajo, porque el trabajo que tengo ya no lo aguanto. Tengo compañeros vulgares, malcriados, viciosos,
mujereros, son perdidos, son de lo peor, ya no lo soporto y quiero que Dios me dé un nuevo trabajo. Entonces el hermano le dijo, lo siento, no puedo orar por eso. No puedo ser tan ingrato de pedirle a Dios que quite la única lucecita que ellos tienen en ese trabajo. Lo que voy a hacer es orar para que Dios lo fortalezca, para que Dios le ayude y para que usted sea una bendición para ellos. Le dijo que se pusiera de rodillas, oró por él, el hermano no quería eso, oró de mala gana, se fue de nuevo para su trabajo. 3 meses después hubo la primera conversión. 8 meses después, casi todos sus compañeros habían encontrado a Cristo, habían reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, no necesitamos huir de esa realidad, sino allí ser de bendición a los que nos rodean. Bien, ese es el primer punto, no lo abandone. El segundo punto es una influencia positiva. Y el tercer punto, y el último, es, así como el Señor le llamó, así quédese. A veces queremos tomar decisiones rápidas, pero dice en el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Si el Señor le llamó así en ese estado, en su relación mixta, y usted dice, no es esta la voluntad de Dios por el momento, así quédese. Conforme vaya pasando el tiempo, usted va a tener mayor claridad, mayor luz, podrá consultar o pedir consejo a alguien que puede orientarle de una manera más adecuada a la luz de la Biblia y usted puede tomar una decisión. Pero somos llamados a no huir, sino a permanecer en nuestros matrimonios. Así de que este es el tema de este día, un pensamiento que creo yo traerá consuelo, esperanza para aquellos que están viviendo con un inconverso y que por el momento se vuelven estos inconversos insoportables, porque siendo honestos, por momentos dejan mucho que desear, pero con la ayuda de Dios y con su testimonio, ellos pueden llegar a conocer al Señor. Y cuando ellos conozcan al Señor, será un gran logro, será una gran victoria que usted experimentará una gran satisfacción en su corazón. Que el Señor les bendiga.